Intenta sostener agua en tus manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Este es el mismo error que la mayoría comete con la manifestación: confundir fuerza con control y control con creación. Pero el campo cuántico no se organiza alrededor de la fuerza, se organiza alrededor de la coherencia. En el campo cuántico, el control no es estabilidad, es resistencia. Imagina a una persona atrapada en el tráfico, aferrando el volante, forzando sus hombros a permanecer tensos, como si su esfuerzo pudiera abrir paso a la fila de autos delante. Los autos no se mueven más rápido, el cuerpo solo quema energía, mientras el tiempo sigue fluyendo. Esta es la trampa del control en la manifestación, un intento de ordenar la realidad con tensión, en lugar de permitir que la coherencia colapse la probabilidad en forma. El control se siente seguro, se siente racional. Sin embargo, el campo cuántico no responde a la capa superficial de los comandos conscientes. Responde a la transmisión profunda de tu sistema nervioso. Cuando te aferras, tu cuerpo dice incertidumbre, miedo, falta de confianza. Esa señal colapsa líneas de tiempo de lucha, no como castigo, sino con precisión. El campo es preciso, refleja la transmisión, y así, cuanto más intentas mantener todo unido, más fuerte transmites fragmentación. Todos hemos ensayado esto. El estudiante que se obliga a repetir «tendré éxito» mientras su estómago se contrae de temor antes de un examen. La mujer que mira fijamente su teléfono, actualizando notificaciones, diciéndose a sí misma que está alineada, mientras su cuerpo emite la vibración de espera. El hombre que practica gratitud en un diario, mientras su pecho arde con resentimiento que no admite. En todos estos casos, las palabras no importan. El campo no colapsa por la máscara, colapsa por la frecuencia debajo. La neurociencia lo confirma. Tus programas subconscientes gobiernan más del 95% de tu producción diaria, y esos programas no se ejecutan con palabras, sino con estados. Si tu sistema nervioso está desregulado, atrapado en lucha, huida o congelamiento, el campo lee ese estado como tu identidad, y la identidad es el imán. Así que cuando el control mantiene a tu sistema contraído, tu identidad sigue siendo el que no tiene. La paradoja es brutal. Cuanto más intentas forzar la alineación, más confirmas el estado de desalineación. No persiguiendo, sino convirtiéndote, y convertirse requiere soltar. El problema es que soltar se siente inseguro. Tu cuerpo fue entrenado para creer que el control equivale a supervivencia. El sistema nervioso se aferra al control como un escalador se aferra a una cornisa, aterrorizado de caer, sin darse cuenta de que la cornisa misma impide el ascenso. Aquí es donde entra la coherencia. La coherencia corazón-cerebro no se trata de forzar tu mente a pensar pensamientos positivos. Se trata de cambiar tu fisiología a un estado regulado, abierto y sincronizado, donde tus ondas cerebrales y ritmos cardíacos se alinean. En ese estado, el control se disuelve no porque dejes de importar, sino porque ya no necesitas forzar la seguridad. La seguridad está encarnada, y el campo colapsa alrededor de esa encarnación. Por eso, en el momento en que finalmente dejas de obsesionarte con un mensaje, llega. El momento en que dejas de repasar el fracaso, aparecen oportunidades. El momento en que dejas de intentar controlar tu próximo paso, el próximo paso se revela. Si esto te está resonando, deja una palabra en los comentarios. La frecuencia que eliges encarnar esta semana. Tal vez sea confianza, tal vez apertura, tal vez liberación. Cada palabra no es solo lenguaje, es una señal que tu cuerpo puede practicar transmitir. Pero aquí está la verdad más profunda. Soltar no es pasivo, es coherencia activa. Es elegir regular tu sistema en seguridad para que tu señal se convierta en confianza. El control bloquea porque es incoherencia, soltar crea porque es precisión, y el campo nunca falla en la precisión, porque cuando encarnas la realidad que deseas, el colapso no sucede en el futuro, sino instantáneamente aquí.
Piensa en la última vez que repetiste una discusión en tu cabeza, intentando editar cada línea hasta que sonara perfecta. En ese bucle, tu cuerpo no estaba relajado. Tu pecho estaba tenso, tu mandíbula apretada, tu respiración superficial. Aunque nada pasaba afuera, tu sistema nervioso estaba transmitiendo la vibración del conflicto. Ese es el paradoxo invisible. El control no mueve la realidad hacia adelante, repite el pasado. El campo cuántico no escucha tus frases ensayadas. Escucha el estado de tus células. La física lo llama coherencia. La biología lo llama regulación. La psicología lo llama integración. Todos apuntan a lo mismo. La alineación no surge de la fuerza, sino de la armonía. El control es como intentar afinar un instrumento, apretando más fuerte las cuerdas. El sonido no se afina, solo se distorsiona, pero cuando permites que la tensión se suavice, cuando ajustas con presencia, el instrumento vibra en resonancia pura. Eso es lo que es tu cuerpo, el instrumento a través del cual la realidad colapsa. Si tensas, distorsionas la nota. Si sueltas, permites que la canción de tu futuro realmente se escuche. Por eso la encarnación es la verdadera tecnología de la manifestación. No convences al campo con afirmaciones, colapsas el campo con fisiología. Si tu variabilidad de ritmo cardíaco muestra ritmo, si tu respiración es suave, si las ondas de tu mente se asientan en coherencia, entonces tu cuerpo se convierte en un transmisor claro. El control bloquea porque fractura la señal en estática. Soltar crea porque permite que la canción fluya sin interferencia. Esto no es místico, es medible. El Instituto HeartMath ha demostrado que estados de gratitud, compasión y confianza regulan el corazón y el cerebro en sincronía. En esa sincronía, tu campo electromagnético, la señal misma que transmite tu cuerpo, se vuelve más fuerte y más ordenado. Y la realidad colapsa en respuesta. No por fuerza, por frecuencia. Piensa en cuántas horas has pasado forzando productividad, forzando confianza, forzando que las relaciones funcionen. Todas esas horas, tu cuerpo estaba atrapado en una lucha sutil, y el campo reflejaba lucha con lucha. Pero los momentos en los que te rendiste, cuando te reíste de tu propia tensión, cuando soltaste la necesidad de demostrar algo, cuando dejaste caer el peso del resultado, esos fueron los momentos en los que las cosas se alinearon sin esfuerzo. La realidad colapsó porque tu estado era coherente. El control bloquea el campo porque dice, no confío. Soltar abre el campo porque dice, ya soy. Y cuando encarnas ya soy, el campo cuántico no discute, simplemente refleja. Vamos a ralentizar esto, porque aquí es donde la mayoría se enreda. Creen que soltar significa no hacer nada, como sentarse en el sofá esperando que el universo deje caer un milagro por el techo. Pero soltar no es retirarse. Soltar es la forma más profunda de compromiso. Es cuando tu cuerpo, tus emociones y tu mente se alinean para enviar una sola señal en lugar de dispersar 10 diferentes. La ciencia es clara. Tu sistema nervioso está constantemente moldeando tu percepción de la realidad. Cuando estás atrapado en lucha o huida, la amígdala del cerebro domina, inundando tu sistema con hormonas de estrés. Tu campo, esa transmisión electromagnética que irradia varios pies más allá de tu cuerpo, se vuelve caótico. Los campos caóticos colapsan en resultados caóticos, así que el control, ese aferrarse y forzar, en realidad solo te mantiene en fisiología de supervivencia. Y la supervivencia no puede generar creación. La creación ocurre en la regulación. Imagina esto en la vida cotidiana. Un hombre sentado frente a su computadora, actualizando su bandeja de entrada por 5ª vez en 10 minutos, esperando la oferta de trabajo. Su pecho se aprieta con cada actualización vacía. Se dice a sí mismo que está manifestando oportunidad, pero su cuerpo transmite desesperación. Esa vibración no abre puertas, refuerza la espera. O imagina a una adolescente desplazándose por las redes sociales, comparando su cuerpo con el de todos los que ve. Se obliga a repetir, soy hermosa, pero su estómago está hecho un nudo.
Sus hombros se encorvan hacia adentro, su cuerpo grita autorrechazo. El campo colapsa con precisión, no lo que dice, sino lo que está encarnando. O piensa en alguien que intenta dormir antes de una gran presentación, acostado rígido en la cama, controlando su respiración, intentando forzar calma. Cuanto más lo intenta, más inquieto se vuelve. Esta es la trampa del control. El mismo acto de aferrarse es la señal de desalineación. Ahora compáralo con alguien que decide pausar. En lugar de actualizar, el hombre cierra los ojos, respira despacio, siente la silla que lo sostiene. Su sistema nervioso se asienta. La bandeja de entrada sigue vacía, pero su cuerpo ahora transmite confianza. La adolescente deja de desplazarse, sale a caminar, siente el ritmo de sus pasos sincronizarse con su respiración. Su sistema cambia de contracción a apertura. El presentador deja de contar respiraciones, coloca una mano en su pecho y simplemente permite que la sensación del latido lo ancle. Sin fuerza, solo coherencia. Y en esa coherencia, la señal cambia. La física cuántica llama a esto colapso de probabilidad en actualidad. La neurociencia lo llama neuroplasticidad, tu cerebro reconfigurándose alrededor del estado que encarnas con mayor frecuencia. La psicología lo llama identidad dependiente del estado. Actúas y recibes de acuerdo a quién estás siendo en el momento. No son explicaciones separadas, son la misma verdad, contada en 3 dialectos distintos. Y todos coinciden. El control fractura. Soltar unifica. Por eso digo que soltar no es pasivo, es regulación activa. Es una práctica de entrenar tu sistema para habitar en coherencia, de modo que tu señal coincida con la línea de tiempo que quieres vivir. Soltar es el arte de dejar de luchar contigo mismo. Y cuando dejas de luchar contigo mismo, el campo deja de reflejar resistencia. El mundo externo colapsa en armonía porque tu mundo interno está transmitiendo armonía. Piensa en un astronauta flotando en el espacio. Si entra en pánico y se agita, gira fuera de control. Si confía, respira y alinea sus pequeños movimientos, se desliza con precisión. La realidad es lo mismo. La fuerza crea turbulencia, la coherencia crea dirección. Y aquí está la verdad liberadora. No necesitas hacer que el soltar suceda. Tu cuerpo ya sabe cómo. Cada vez que exhalas por completo, tu sistema parasimpático señala seguridad. Cada vez que sientes gratitud sinceramente, el ritmo de tu corazón se sincroniza con tus ondas cerebrales. Cada vez que dejas de aferrarte a los resultados, tu sistema transmite alineación. Esto no es magia, es medible. Y el campo nunca resiste lo que es coherente. Así que la pregunta no es ¿cómo controlo el campo? La pregunta es ¿puedo entrenar mi sistema para soltar en coherencia lo suficiente como para que se convierta en mi identidad base? Porque cuando soltar se convierte en identidad, la creación no es algo que persigues, es algo que eres. Y por eso el control bloquea, porque el control dice, no confío en quién soy, a menos que la realidad lo pruebe. Pero soltar, dice, lo encarnó ahora y la realidad lo reflejará. Y el campo siempre refleja con precisión. Siempre. Aquí está la ironía. La gente piensa que el control garantiza certeza, pero en la física, el control en realidad amplifica la incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg muestra que cuanto más intentas fijar un aspecto de un sistema, como la posición exacta de una partícula, menos certeza puedes tener sobre otro aspecto, como su momento. Tradúcelo a la vida. Cuanto más te aferras a controlar el tiempo, menos acceso tienes al flujo. Cuanto más aprietas los resultados, menos libertad tienes en el proceso. El control estrecha tu apertura, soltar la expande, y el campo cuántico solo puede entregar a través de la apertura. Piensa en una jardinera. Si se queda vigilando la tierra, hurgando la semilla cada hora para ver si brota, interrumpe el proceso. La semilla no crece más rápido. De hecho, corre el riesgo de dañarse. Pero si riega, nutre y luego se aparta, el crecimiento se despliega naturalmente. El control es el hurgar constante.
Soltar es la confianza en que la tierra sabe qué hacer. O imagina a un músico en ensayo intentando tocar una pieza perfectamente. Cada nota es tensa, robótica, cautelosa. La música no respira. Pero cuando el músico suelta la necesidad de control perfecto y entra en flujo, de repente la pieza cobra vida. El campo cuántico funciona igual. No responde al control, sino a la coherencia en movimiento. La canción suena mejor cuando el cuerpo confía en su propio ritmo. Aquí es donde la neurociencia agrega algo. Cuando estás en modo control, tu corteza prefrontal, la parte responsable de la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento visionario, en realidad se desconecta. Tu cerebro redirige recursos hacia los circuitos de supervivencia. Eso significa que cuando intentas forzar tu camino hacia la creación, literalmente desactivas las redes neuronales necesarias para la innovación y la alineación. Soltar, en cambio, restaura el equilibrio del sistema nervioso. Activa ondas cerebrales alfa y teta, vinculadas a la imaginación y a la coherencia profunda. En ese estado se forman nuevos patrones. La sincronicidad se acelera. El cerebro se convierte en un espejo del campo cuántico. Y aún así, muchos de nosotros estamos adictos al control. ¿Por qué? Porque en algún nivel, el control se siente como protección. Si monitoreo, si analizo, si me aferro, al menos no me tomarán desprevenido. Pero esto es trauma disfrazado de estrategia. El cuerpo aprendió que dejar ir no era seguro, por eso mantiene vivo el control como reflejo de supervivencia, lo que significa que la manifestación no se trata solo de técnicas. Se trata de sanar el sistema nervioso, para que ya no equipare soltar con peligro. Cuando el cuerpo confía en soltar, la creación se vuelve sin esfuerzo. Pienso en la mujer que intentó controlar cada caloría, cada paso, cada mirada al espejo, en su intento de cambiar su cuerpo. Durante años permaneció atrapada en ciclos de tensión. El gran avance no llegó cuando forzó más. Llegó cuando dejó de luchar, cuando permitió que su cuerpo descansara, cuando descubrió alegría en el movimiento en lugar de castigo. Su fisiología cambió, su vibración cambió, y el campo colapsó en un nuevo reflejo de su identidad, no por control, por coherencia, no por fuerza, por frecuencia. Así que la práctica es simple pero radical. En lugar de preguntar, ¿cómo fuerzo este resultado a existir?, pregunta, ¿cómo suelto lo suficiente para encarnar la frecuencia del resultado ahora? Porque cuando lo encarnas, dejas de esperar, y el campo no puede resistir la coherencia. La refleja instantáneamente. Si esto te está resonando, haz una pausa ahora mismo y escribe una frase en los comentarios. Suelto el control en coherencia. Deja que tu sistema nervioso vea esas palabras. Deja que tus dedos las tecleen. Ese acto en sí mismo es práctica, no control mental, sino liberación encarnada. Y al hacerlo, nota algo. Cuanto más practicas soltar, más ligero te sientes. Y esa ligereza no es debilidad. Es la vibración exacta a través de la cual el campo cuántico se reorganiza alrededor de ti. La identidad es el código oculto que corre debajo de cada intento de manifestación. Puedes repetir afirmaciones todo el día. Puedes visualizar hasta que te duela la frente. Pero si tu sistema nervioso aún lleva la identidad de quien no tiene, entonces cada señal que transmites confirma carencia. El control mantiene viva esa vieja identidad. Soltar la reconfigura. He aquí por qué. El cerebro es plástico. La neuroplasticidad significa que tus redes neuronales, las autopistas de pensamiento, emoción y percepción, se reorganizan constantemente en función de estados repetidos. Si vives en control crónico, tu cerebro cablea caminos de vigilancia, escasez y supervivencia. Esos circuitos se encienden tan a menudo que se convierten en tu identidad predeterminada. El que lucha, el que tiene que empujar, el que no puede confiar. Esa identidad luego filtra cada posibilidad en el campo. Ni siquiera ves las sincronicidades que te esperan, porque tu cerebro las elimina para permanecer consistente con quien crees que eres. Pero soltar
interrumpe ese bucle. Cuando sueltas, aunque sea por un momento, tu sistema nervioso sale de la supervivencia y entra en seguridad. En ese estado, tu corteza prefrontal despierta. Tu cuerpo se inunda de endorfinas. Tus ondas cerebrales se suavizan. De repente, tu sistema está listo para codificar nuevas posibilidades. La repetición de este estado reconfigura tu identidad a nivel subconsciente. Dejas de ser el que controla y te conviertes en el que confía, y el campo refleja esa nueva identidad con precisión. Imagina a alguien ensayando una ruptura en su cabeza una y otra vez, tratando de controlar cada ¿qué pasaría si? Se aferra a la memoria como un científico que disecciona un espécimen, esperando que el análisis lo proteja del dolor. Pero todo ese control lo único que hace es reforzar la identidad del abandonado. Soltar, permitir que las emociones fluyan, dejar que el cuerpo tiemble, respire, se suavice, crea espacio para una nueva identidad, el que siente y sana. Ese cambio no es solo psicológico, es cuántico. El campo colapsa alrededor de la nueva encarnación, atrayendo experiencias que reflejan sanación en lugar de abandono. O piensa en un joven atleta aterrorizado de fallar en el gran partido. Controla cada movimiento en la práctica, rígido y sobrepensando, sus músculos tensos de ansiedad. Ese control cablea la identidad de el que se bloquea bajo presión. Pero cuando aprende a soltar, a respirar en su cuerpo, a confiar en la memoria muscular que ya construyó, de repente entra en flujo. Su cerebro mapea una nueva identidad, el que se eleva cuando importa. Y el campo refleja ese flujo, no el bloqueo. La identidad no es fija, es fluida, esculpida momento a momento por el estado que encarnas con mayor frecuencia. El campo no te da lo que quieres, te da lo que eres. El control dice, soy el que no tiene, intentando forzarlo a existir. Soltar dice, soy el que ya encarna, y la realidad colapsará para confirmarlo. Aquí es donde la encarnación se convierte en la llave maestra. Cuando tu cuerpo se siente seguro, cuando tu respiración está abierta, cuando tu sistema es coherente, tu identidad cambia automáticamente. No tienes que controlar el cambio, solo tienes que permitir el estado, y el estado cablea la identidad, y la identidad colapsa el campo. Es un bucle, pero uno que puedes entrenar conscientemente. Cada vez que notas que te estás aferrando, forzando, microgestionando, tienes una elección: continuar reforzando la vieja identidad o soltar hacia la nueva. Cada soltar es un evento neuroplástico. Cada soltar es colapso cuántico. No persiguiendo, convirtiéndote. No por control, por coherencia. Y aquí está la invitación. Esta semana elige un pequeño momento en el que normalmente controlas. Tal vez revisar demasiado seguido tu teléfono, o sobreanalizar un mensaje antes de enviarlo, o tensarte en el tráfico. En lugar de aferrarte, haz una pausa. Suelta, respira, encarnando la identidad de quien confía. Esa sola elección no es pequeña, es un punto de colapso, una señal, y el campo siempre responde a las señales con precisión. La rendición ha sido tan malentendida. La gente piensa que rendirse significa darse por vencido, acostarse, dejar que la vida simplemente les suceda. Pero en el campo cuántico, la rendición no es pasiva, es catalítica. Es el momento en que tu sistema se vuelve tan coherente, tan vibracionalmente alineado, que las líneas de tiempo que solían extenderse en algún día, de repente se pliegan en ahora. Ese es el colapso de la línea de tiempo, y no ocurre a través del control, ocurre a través del soltar. Piensa en tu vida diaria. Te despiertas ya planeando, controlando, ensayando. Antes de que tus pies toquen el suelo, tu sistema nervioso está transmitiendo urgencia. Crees que esto te prepara para el día, pero lo que realmente hace es pegarte a la línea de tiempo de la lucha. Ahora imagina una mañana diferente. Te despiertas, haces una pausa, respiras y sueltas la necesidad de mapear cada movimiento. Colocas una mano en tu corazón, dejas que tu sistema se sincronice y solo entonces
das tu primer paso. Ese soltar no te ralentiza, te acelera, porque el cuerpo transmite coherencia y la coherencia colapsa líneas de tiempo. He visto esto en incontables microescenarios. Una escritora mirando la pantalla, aferrándose, tratando de forzar palabras, pasan horas, nada fluye. Luego finalmente se rinde, sale a caminar, deja que su mente se suavice. En ese soltar, todo el capítulo se descarga en 20 minutos. Una pareja en conflicto, ensayando sus argumentos, controlando cada línea, permanecen atascados durante semanas. Luego una noche, uno de ellos suelta el agarre, abre el pecho, habla con vulnerabilidad en lugar de control. En una sola conversación colapsan meses de tensión. O un estudiante intentando memorizar hechos para un examen, empujando, controlando cada detalle, hasta que se detiene, suelta, permite que el material se integre con descansos espaciados. De repente, el recuerdo se vuelve sin esfuerzo. Esta es la rendición en acción, no resignación, precisión. Porque en el momento en que sueltas, tu sistema nervioso deja de transmitir fragmentación, y cuando tu señal es coherente, el campo se organiza alrededor de ella. Lo que antes parecía un camino largo y lineal, colapsa en un solo paso revelado. La física también puede explicar esto. Cuando los sistemas alcanzan coherencia, se autoorganizan con mayor eficiencia. Los láseres, por ejemplo, son solo fotones en coherencia. Individualmente están dispersos, débiles. Juntos colapsan en un rayo lo suficientemente poderoso como para cortar acero. Tu vida no es diferente. La energía dispersa mantiene las líneas de tiempo extendidas. La energía coherente las colapsa. El control dispersa. Soltar unifica. Y aquí está la paradoja. El control se siente como aceleración, pero en realidad lo ralentiza todo. Soltar se siente como frenar, pero acelera todo hacia adelante. Por eso rendirse no es darse por vencido, es la forma más rápida de avanzar. Así que la verdadera pregunta es, ¿en qué área de tu vida estás extendiendo líneas de tiempo a través del control? ¿Es el trabajo que estás forzando? ¿La relación que estás microgestionando? ¿El dinero que estás aferrando con miedo? Donde quiera que estés apretando, estás creando demora. Y donde quiera que sueltas, aceleras. Si esto te está llegando, comparte en los comentarios un área en la que estés eligiendo soltar esta semana. Podría ser tan simple como dejar de actualizar tus notificaciones, o tan profundo como soltar la necesidad de controlar a un ser querido. El acto de declararlo inicia el colapso de la línea de tiempo, porque al final, la rendición no se trata de esperar, se trata de colapsar, no controlando más, sino volviéndote lo suficientemente coherente como para que la realidad no tenga otra opción que reflejarte al instante. La coherencia corazón-cerebro es el motor oculto del soltar. Es la fisiología de la rendición, la ciencia medible detrás de lo que las tradiciones espirituales siempre señalaron. Cuando el ritmo de tu corazón se sincroniza con tus ondas cerebrales, todo tu sistema comienza a transmitir una señal unificada en lugar de un ruido fragmentado. Esa señal no es metafórica, es electromagnética, irradiando varios pies más allá de tu cuerpo, interactuando con el campo a tu alrededor. Y el campo no responde a tus deseos, responde a esa señal. Cuando estás en modo control, tu cerebro y tu corazón están fuera de sincronía. La mente gira con pensamientos de ¿qué pasaría si?, mientras el corazón late de forma errática bajo estrés. El resultado es incoherencia, estática. Y la estática no colapsa la probabilidad en forma, solo recicla lo ya familiar, las mismas luchas, los mismos retrasos, los mismos bucles de retroalimentación. Pero cuando cambias a coherencia, ocurre algo radical. Estudios del Instituto HeartMath muestran que cuando las personas sostienen estados como gratitud, compasión y confianza, el ritmo del corazón se vuelve ordenado y el cerebro lo sigue. De repente, el sistema transmite una señal fuerte y coherente. Esa es la señal que el campo cuántico refleja. Esa es la señal a través de la cual las líneas de tiempo colapsan. Déjame aterrizar esto,
en escenarios que conoces. Un padre intentando controlar las decisiones de su adolescente, sermoneando, monitoreando, endureciendo reglas. Cuanto más controla, más crece la resistencia. Ambos sistemas transmiten incoherencia, pero imagina a ese padre haciendo una pausa, respirando y alineándose en coherencia antes de hablar. Sus palabras cambian de tono, su energía se suaviza, y de repente el adolescente se siente lo suficientemente seguro como para escuchar. Eso es coherencia. No fuerza, no control. Un cambio de señal que reorganiza la realidad. O imagina a una mujer obsesionada con el dinero, controlando cada centavo, calculando cada riesgo, apretando como un puño. Transmite carencia sin importar cuántas afirmaciones repita. Pero cuando empieza a practicar el soltar, ralentizando su respiración, entrando en su corazón, sintiendo gratitud genuina por lo que ya existe, su sistema se reorganiza. En semanas aparecen oportunidades, no porque las ganó por fuerza, sino porque su señal cambió de escasez a suficiencia. Por eso digo que la coherencia es la verdadera moneda de la manifestación. No es tu esfuerzo lo que el campo responde, es tu vibración en el momento presente. El esfuerzo sin coherencia es ruido. Soltar en coherencia es precisión. Y aquí es donde la paradoja se resuelve. La rendición no es abandonar la intención. Sigues sosteniendo tu visión, sigues sabiendo a dónde vas, pero en lugar de aferrarla desde la escasez, la encarnas desde la coherencia. Esa es la diferencia entre controlar la semilla y volverte la tierra. La semilla crece no porque la pinches, sino porque la tierra es lo suficientemente coherente como para nutrir su despliegue. La identidad también interviene aquí. Cada vez que entras en coherencia, no solo estás regulando tu sistema, estás ensayando una nueva identidad. Soy el que confía, soy el que encarna, soy el que no necesita forzar porque ya es. Con el tiempo, esa identidad echa raíces en tu subconsciente, y una vez que la identidad cambia, el campo no demora. Refleja de inmediato. Así que piensa en la coherencia como el puente. El control fractura, la rendición disuelve, pero la coherencia conecta. Toma la energía que ya llevas, la organiza y la envía al campo con precisión láser, y el campo siempre refleja la precisión. Si estás sintiendo esto, haz una pausa conmigo ahora. Coloca una mano en tu corazón, una mano en tu vientre. Inhala lentamente contando hasta 5. Exhala contando hasta 5. Hazlo 3 veces. Ese simple acto acaba de cambiar tu señal. Ese simple acto acaba de entrenar a tu sistema en el soltar, y si lo hiciste, ya practicaste el colapso cuántico. Así que aquí estamos, volviendo a la verdad de que el control no es creación. El control es contracción. El control es la supervivencia disfrazada de estrategia. Y la supervivencia no puede abrir el campo cuántico, porque la supervivencia es una señal de no suficiente. El universo escucha señales, no pensamientos superficiales. Eso significa que cada vez que te aferras, cada vez que fuerzas, cada vez que intentas doblar la realidad con tensión, solo estás amplificando la vibración de la demora. Soltar es lo opuesto. Soltar no es escapar. Soltar no es pereza. Soltar es encarnación. Es tu sistema nervioso saliendo de la supervivencia y entrando en la seguridad. Es tu cerebro sincronizándose con tu corazón, tu cuerpo transmitiendo una frecuencia coherente. Esa frecuencia es el verdadero lenguaje que el campo entiende. Por eso las cosas se alinean cuando dejas de esperar, de aferrarte, de controlar. La señal cambia y el campo refleja instantáneamente. Piensa en cuántas veces esto ya ha pasado en tu vida. La entrevista de trabajo que superaste no cuando te sobrepreparaste, sino cuando entraste relajado, respirando, sonriendo, abierto. La amistad que se profundizó no cuando intentaste controlar cada palabra, sino cuando soltaste y hablaste con honestidad. La oportunidad que llegó no cuando te obsesionaste con el tiempo, sino cuando dejaste de preocuparte por un momento. Y en esa apertura, la vida entregó. Soltar
no es debilidad. Soltar es alineación, y la alineación es precisión. Cuando lo miramos científicamente es simple. El sistema nervioso regula la señal colapsa la probabilidad, y la identidad determina qué probabilidades colapsas. El control fractura los tres, soltar los unifica. Y cuando unificas, el campo no puede hacer otra cosa que reflejar, no después, no eventualmente, sino aquí, ahora, a través de la coherencia de quién eres. Así que dejémoslo con esto. No necesitas luchar más fuerte, no necesitas aferrarte más, no necesitas controlar más. El campo no recompensa la fuerza, el campo responde a la frecuencia, no persiguiendo, convirtiéndote, no por control, por coherencia, no por esfuerzo, por soltar. Y aquí está mi invitación. Al cerrar este video, no solo pienses en soltar, practícalo. Una respiración profunda, una mano en tu corazón, un momento de rendición en tu cuerpo. Siente cuán rápido cambia tu estado. Ese cambio no es pequeño, ese cambio es el punto de colapso. Si estás listo para seguir explorando cómo la ciencia y el espíritu se encuentran en el arte de la coherencia, suscríbete y únete a esta comunidad de alineación, porque no estamos aquí para controlar la realidad. Estamos aquí para encarnarla y dejar que el campo refleje la verdad en la que nos convertimos.